Pues mira, yo te diría que, y es un tema que en estos últimos 20 años pues, hace parte de la conversación del sector energético y de la conversación sobre el clima. Yo creo, mi opinión personal es que no hay una transición energética, son varias, ¿no? No es lo mismo la transición energética de un país como por ejemplo Noruega, ¿no?, que un país como por ejemplo pues un país como Ghana en el centro de África, ¿no? No tiene nada que ver esa transición energética. No es lo mismo una transición energética en un país que tiene una historia energética pues consolidada, como es el caso de México, o países que digamos que están entrando digamos en el mundo de la infraestructura energética de manera más reciente, ¿no? Por tanto, no podemos hablar de una transición energética, que es lo que pues se ha querido simplificar estos últimos años, ¿no?, asociando transición energética con despliegue de renovables. Yo creo que la transición energética es algo mucho más complejo y que la verdad, en el fondo, desde que empezó pues la época del carbón hace ya 200 años, pues el mundo vive en una sucesión de transiciones energéticas, ¿no? En el caso de México, yo creo que México pues ha ido evolucionando pues de un desarrollo pues desplegado por la CFE, ¿no?, en la época digamos de la segunda mitad del siglo pasado, donde se hicieron grandes infraestructuras pues hidroeléctricas, de lo que se construía en aquel momento a efectos de generación térmica fue el óleo, carbón e incluso en la parte final pues nuclear, ¿no?, que fue también esa ola nuclear que hubo en los 90s y en la primera, en los 70s, 80s, ¿no?, en las Américas y en Europa. La transición energética, si podemos digamos circunscribirnos a los últimos 20 años, pues en México yo creo que ha sido muy exitosa. Si miramos el mix energético de lo que era México en el 2013, hace apenas 12 años, pues el 30% de la generación en México seguía siendo carbón, ¿no? Las renovables casi no existían y el gas natural, que tenía no mucha, digamos, infraestructura de interconexión con Estados Unidos, pues tenía ya un peso grande, ¿no?, porque este país hizo una apuesta por el gas natural grande ya a finales de los 90, pero estaba aún creciendo. Si miramos los últimos 10, 12 años, lo que ha habido es un partnership muy bueno entre el gas natural y las renovables. Las renovables, que casi no pesaban nada, pues hoy pesan un 10, un 12% en el mix energético. El gas natural, que en el 2012, 2013 pues pesaba un 40 y poco, hoy pesa el 62%. Por tanto, podemos decir que esa es la transición energética que ha vivido México los últimos años, ¿no? Y esa transición energética pues ha tenido, yo creo, un impacto muy positivo en temas, digamos, de emisiones, ¿no? Si comparamos las emisiones que tiene México con las que tienen otros países, pues la verdad es que México está incluso mejor que Europa, ¿no? Entonces, yo creo que México tiene que sentirse orgulloso de esa evolución, ¿no?, que ha tenido a efectos de transición energética. La gran pregunta ahora es ¿cuál es la siguiente etapa?, ¿no?, que es en la que estamos ahora. Y la siguiente etapa, pues yo creo que es seguir apostando por el gas natural, porque digamos, México está en un lugar privilegiado para acceder a gas natural competitivo, que es muy bueno pues para el coste de la generación del país. Seguir apostando por las renovables, pero por unas renovables, por una energía renovable que es más con fiabilidad verde, ¿no?, porque las renovables ahora sin baterías no, es un concepto que parece difícil que tenga cabida en los sistemas energéticos del futuro. Y esa es la apuesta, y seguir desplazando, ¿no?, hacia incluso reducir a cero pues esas fuentes más contaminantes, pues el óleo, combustóleo y evidentemente carbón, ¿no? Eso es un poco tal como veo la siguiente etapa. Pues mira, yo creo que la historia del sector energético mexicano ha sido una historia de colaboración público-privada exitosa, en la que entre lo que se diseñó desde el sector público y se trabajó con el sector privado, se han desplegado esquemas de colaboración público-privada muy buenos. Hay muchos ejemplos, ¿no?, en el mundo de las renovables, en el mundo del despliegue de la generación térmica a gas natural, y eso ha sido la base de lo que ha funcionado, ¿no? ¿Qué se necesita ahora, después de unos años en el que ha habido pues 2 reformas energéticas, ¿no? Recordemos que en México en los últimos 12 años hemos tenido 2 reformas energéticas, la del 2014 y la más reciente de ahora, del 2025.
Yo creo que lo que en esta reforma que tenemos ahora enfrente y que tenemos que pues, trabajar juntos, sector público y sector privado, en desplegarla con éxito, es cómo adaptar esos nuevos esquemas de colaboración público-privada para que funcionen y para que sean realmente los detonantes de una inversión que necesita el sector, ¿no? La realidad es que México, y no solo México, ¿no? En muchos sitios del mundo, pues a veces con una visión un poco romántica de la transición y simplista de la transición energética, nos hemos olvidado de que hay que invertir, ¿no? Y yo creo que lo que toca ahora es recuperar un ciclo inversor muy significativo, la cantidad de dinero y la oportunidad, ¿no?, que existe en cuanto a inversión en el sector energético a nivel global en transición energética es enorme, ¿no? Y eso pues ni el sector público lo puede hacer solo ni el sector privado lo puede hacer solo. Aquí lo que hay que buscar son esquemas de colaboración. Lo que vendemos o lo que producimos en Valía es confiabilidad, ¿no? Nosotros somos una empresa que ya tiene una escala significativa a nivel nacional, pero si lo miramos en el ecosistema particular donde vivimos, que es el centro del país y el noreste del país, que al final pues concentra pues más del 40% del PIB nacional, ¿no? Y concentra mucha de la inversión extranjera directa del destino y de la industrialización, ¿no?, del país, está localizada donde tenemos nuestras centrales. Por tanto, entre la escala que tenemos y donde estamos viviendo geográficamente en México, que es donde está la demanda industrial y de energía del país, pues nosotros nos presentamos, ¿no?, como unos proveedores de confiabilidad, ¿no? Si nuestras plantas funcionan, pues esas zonas que son muy estratégicas para el país desde el punto de vista económico e industrial, pues tienen energía. Y además energía continua, competitiva y de bajo nivel de carbono, ¿no? Ese es nuestro enfoque, ¿no? Esta es la situación actual. Pues mira, nosotros tenemos, como dices, 7 plantas, ¿no? 6 de ciclo combinado y una de ciclo abierto, unos pickers, que responden a esa necesidad de donde pues, están localizadas las plantas, ¿no?, a esa necesidad de demanda, ¿no? Estamos analizando desde ya hace tiempo, ¿no?, pues, las posibilidades de ir diversificando nuestra matriz de generación hacia pues, temas más sostenibles, más de energía renovable, ¿no? Yo creo que México tiene una oportunidad enorme en renovables. Con todo el esfuerzo y con toda la ayuda que se ha hecho los últimos 10-12 años, México ha pasado de casi 0 a un 10-12% de penetración de mix renovable. Yo creo que para llegar a esa ambición de electrificación de la economía se necesita muchísimo más, ¿no? Entonces estamos muy atentos a las oportunidades que pueden salir. Otra vez, yo creo que pues hay que definir cuáles son los esquemas, ¿no?, que sean atractivos para desplegar esa inversión en renovables. Creo que hay una necesidad de invertir en transmisión eléctrica muy relevante, ¿no?, porque al final las renovables no están pues, pegadas a los centros de consumo, sino que están pues localizadas donde está el recurso, pero no necesariamente donde está esa demanda, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno en esta nueva etapa está organizándose, digamos, las prioridades de manera positiva, pues para que haya un despliegue de las renovables interesante, porque ha priorizado precisamente pues, que haya despliegue de inversión en transmisión, que es, yo creo, fundamental, ¿no? Pues mira, la verdad es que México no tenía un mercado mayorista, ¿no?, hasta la reforma del 2014-2015. La conclusión que podemos sacar de estos últimos años es que es un mercado pues, que funciona bien y con unas reglas pues, como bastante estándares, ¿no?, a nivel internacional, y por tanto pues, los operadores que invierten aquí pues entienden esas reglas, ¿no? Creo que es muy bueno que la reforma del 2025, que ha sido aprobada y que está en despliegue, mantenga la operación de ese mercado, y
y que no haya habido, digamos, cambios sustanciales al respecto, ¿no? Por tanto, pues nosotros nos sentimos muy confortables con la situación actual del mercado. Sí que es cierto que la mayoría de nuestra energía pues va pues a un cliente prioritario que tenemos nosotros, que es CFE, ¿no? Nosotros desde hace ya, pues en algunos activos desde hace ya más de 20 años, nuestro cliente es CFE, ¿no? Y nos sentimos muy confortables con esa relación a largo plazo con CFE. Nuestra visión de la sostenibilidad no es igual a energía verde. Nuestra visión de la sostenibilidad es otra, ¿no? Y tiene pues bastantes ángulos, ¿no? El primero te diría que es pues que tengamos en el contexto de lo que es nuestra compañía, nuestras operaciones, pues una operación segura, ¿no? De que la gente que trabaje de personal propio y también de personal externo, muchas subcontratas que nos vienen a trabajar para nosotros, pues lo hagan en un entorno seguro. Por tanto, un primer foco es accidentes cero y desde el inicio del lanzamiento de Valia esa ha sido, yo te diría, la prioridad principal, ¿no? Luego, evidentemente, tenemos temas de transición energética. El salto y la entrada en el mercado de las energías renovables pues sería algo obvio, que como te decía antes lo estamos estudiando. Pero hay más cosas, ¿no? Nosotros pues estamos desde hace tiempo con temas de eficiencia energética en nuestras centrales, de cómo reducir el consumo en cada uno de nuestros sites. Estamos en temas de eficiencia de agua, ¿no? Tenemos proyectos lanzados muy interesantes y que han reducido muy sustancialmente el consumo de agua en nuestras centrales, que aquí es especialmente significativo en México. Nosotros somos un gran consumidor de gas, ¿no? El 6% del gas de este país se quema en nuestras centrales, por tanto el tema de las emisiones de metano, que no es un tema de México, es un tema global, pues es un foco que le estamos poniendo. Tenemos también, yendo pues, a siguientes ángulos de nuestra visión de sostenibilidad, pues temas de diversidad e inclusión, ¿no? en nuestro colectivo. La compañía, pues de cuando se creó a lo que es hoy, pues digamos la distribución en cuanto a género ha cambiado radicalmente, ¿no? y digamos hacia un equilibrio mucho más razonable, ¿no? Y luego también tenemos pues esto, ¿no? Una exigencia de transparencia muy grande. Nosotros ya en el primer año de la compañía pues ya publicamos el primer informe de responsabilidad social corporativa, el segundo que pues está a punto de publicarse este mes que viene. Por tanto, pues nuestro mandato de transparencia con la sociedad ha sido también con la sociedad, con nuestros inversores, con nuestros bonistas, ha sido muy grande. Y en este sentido también otro de los focos de sostenibilidad es el ángulo social, ¿no? El enfoque y la prioridad que estamos haciendo pues, en los entornos donde nuestros activos viven, ¿no? En cuanto a acción social, educación, ayuda también en temas de agua, ¿no? en algunas de las comunidades que están afectadas por sequía. Yo creo que eso está siendo un éxito y nos diferencia bastante de lo que se hace habitualmente en este país. Aquí tenemos dos mundos nosotros. Tenemos un mundo pues, corporativo, ¿no? Donde precisamente pues, la renovación, ¿no? y el cambio generacional de talento ha sido muy grande, ¿no? Nosotros tenemos una media de edad en el corporativo pues, que se acerca más a los 30 años que no a los 50 años, ¿no? Por tanto, hemos hecho una renovación, no solo en tema de género, sino en tema de talento joven, ¿no? Especialmente porque hemos sofisticado mucha actividad, la actividad comercial, la actividad de operaciones, todo el tema de la digitalización, todo el tema de la sostenibilidad, pues ha traído un talento que pues, en el pasado pues en el sector energético pues quizá no estaba tan enfocado, ¿no? Y luego pues también estamos trabajando en temas de rotación del talento, con temas de becarios, con temas de formación y de contacto con universidades locales en nuestras plantas, ¿no? Para talento más técnico. Yo creo que México en los últimos 50 años, ya sea en el mundo oil and gas, ya sea en el mundo de la generación, pues tiene un ecosistema de talento, ¿no? Muy bueno, ¿no? a efectos de universidades, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es una enorme oportunidad. No hay muchos países que tengan, digamos, esa
esa masa de talento y la verdad es que pues apostar por el talento joven, mexicano y bien formado es pues una de las claves del éxito de la compañía.